¿Qué tal? Buen día a todos. Espero que se encuentren de lo mejor. En el repaso de la clase de hoy vamos a trabajar las posiciones de la recta proyectada en el isométrico biplanar y obviamente su representación en la montea biplanar. Entonces, para este caso, pues vamos a ver diferentes posiciones que podemos encontrar de la recta en estos elementos. Y después les mostraré cómo es que se representa en la montea biplanar. Ya saben, primero vamos a trabajar los elementos de una manera explicada, ¿sí? Con calma, en donde les voy mostrando paso a paso cómo lo desarrollamos. Y después pasamos a ver el resultado final de cada una de estas posiciones para que puedan comprobar sus resultados. ¿Ok? Entonces, pues vamos a iniciar. Esta es la propuesta del ejercicio para la clase, en donde, si se fijan, yo estoy dividiendo mi lámina en 8 partes, en donde voy a trabajar para cada una de las posiciones de la recta, su montea biplanar y el isométrico biplanar. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener 4 posiciones: recta horizontal, recta frontal, recta vertical y recta de punta. Entonces aquí vamos a tener las medidas para cada una de esta recta, ¿sí? Si nos acercamos, pues aquí podemos ver la medida que tenemos para la recta horizontal, la medida que vamos a tener para la recta frontal, la medida que vamos a tener para la recta vertical y la medida que vamos a tener para la recta en punta. Entonces, ¿qué es lo principal que debemos de conocer para saber cómo quedará la recta? Pues simple y sencillamente saber proyectar puntos, que ya lo hemos hecho. Si tienen alguna duda de cómo proyectar puntos, pueden checar mis videos anteriores. De igual forma, si tienen alguna duda de cómo proyectar el isométrico o la montea o cómo se comportan las medidas sobre ellos, hay que revisar los videos anteriores. Entonces, aquí podemos ver que son 2 puntos los que me van a generar esta recta, ¿sí? Un punto A y un punto B. Recordemos que la recta está definida por 2 puntos, ¿sale? Entonces, estos 2 puntos van a tener una medida de anchura, alejamiento y altura, los cuales pues nos van a dar una posición en los planos de proyección. Recordemos que la anchura va por la línea de tierra, los alejamientos los vamos a medir en los planos horizontales y las alturas en los planos verticales. ¿Ok? Entonces, pues básicamente es saber proyectar puntos y ellos nos van a dar las diferentes proyecciones que tendremos en cada uno de los planos. ¿Sale? Entonces, la propuesta es de que inicien en el plano, en la montea biplanar, ya que en esta montea podemos representar las vistas frontales que tengo de mi vista en planta y de mi vista vertical o frontal. Entonces, ya teniendo estas dos vistas, será mucho más fácil poderlo representar en el isométrico y poder sacar la posición del espacio de la recta. ¿Sale? Entonces, pues vamos a irlos viendo. El primero es recta horizontal. ¿Qué significa recta horizontal? Bueno, primero tenemos que entender que cuando hablamos de una posición horizontal, pues quiere decir que tendrá un elemento paralelo al plano horizontal. ¿Sí? Será un elemento paralelo al plano horizontal. Entonces quiere decir que si estamos hablando de una recta, para que esté en posición horizontal, pues tendría que estar paralelo a él. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar en las medidas? Pues precisamente que nuestras alturas son iguales para los 2 puntos. Quiere decir que si las dos alturas son iguales, pues vamos a tener la recta de una manera paralela a la línea de tierra, o sea, horizontal. Y entonces los alejamientos no nos interesan con respecto a la posición, ¿sí? Para saber que es horizontal, tenemos que tener la misma altura. Pero los alejamientos nos van a ayudar a encontrar con qué inclinación se encuentra con respecto a la horizontal. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues vamos a ubicar estos puntos, pero con esto yo ya identifiqué que es una recta horizontal. ¿Ok? Entonces, pues vamos a proyectar de la misma forma, se los repito, ya saben cómo proyectar, simplemente los vamos a ir repasando. Para este caso, yo estoy considerando mi montea, la medida de cada uno de mis planos, ¿sí? Recuerden lo que mide mi plano de lado por lado, de 4 centímetros. ¿Sale? Entonces, para que ustedes vayan más o menos considerando la proporción. Entonces, punto A me dice que tiene una anchura de 3 centímetros. Quiere decir que ya saben, inicio desde mi origen y mido 3 centímetros, aproximadamente ahí. Desde ahí voy a marcar los rayos proyectantes con azul y las rectas con rojo para que se vayan identificando.
Desde los 3 centímetros que yo medí de anchura, voy a sacar mi alejamiento. Recordemos, los alejamientos van al plano horizontal. Quiere decir que estos 3 centímetros van a ir hacia abajo, plano horizontal. Entonces hago mi proyección, ¿sí? De 3 centímetros. Ahí tendría el punto. Ahora, dice que tiene de altura 2 centímetros. Quiere decir que vuelvo a mi línea de tierra y proyecto hacia arriba 2 centímetros. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces, este sería mi punto A. ¿Por qué? Porque es la proyección horizontal del punto A. Y este sería mi punto A', porque es la proyección vertical del punto A. ¿Ok? Nuevamente volvemos a medir ahora el punto B con su anchura. Punto 5. De ahí tengo un alejamiento de 1 centímetro. Quiere decir que este va a bajar 1 centímetro. Y ahí voy a tener la proyección horizontal del punto B. Quiere decir que es B mayúscula. Después proyecto hacia arriba una altura de 2 centímetros, que decíamos que era la misma de la anterior, del punto A. Entonces quiere decir que aquí yo tengo la proyección vertical del punto B, que sería B'. Ahora, ¿dónde está la recta? Pues la unión de estas dos letras, pero en cada uno de sus planos. Quiere decir que yo voy a unir A con B, voy a unir A' con B'. Y esta sería la proyección horizontal del punto AB. Perdón, no del punto, de la recta AB. Y esta sería la proyección vertical de la recta AB. ¿Ok? Y pues recuerden, en Montea no se representa la recta del espacio, pues quiere decir entonces que así es como queda. Ahora, ¿cómo se verá reflejado en el isométrico? Pues recordemos, mis planos, esto que yo veo aquí y acá, son los mismos que yo estoy viendo aquí y acá. Entonces, plano horizontal, yo tendré lo mismo. Plano vertical, yo tendré lo mismo. Entonces, por eso les decía, si trabajamos primero Montea, nos damos una idea de cómo va a quedar la recta. Entonces, yo puedo ver que este queda inclinado y este queda paralelo a la línea de tierra. Entonces, quiere decir que aquí va a quedar paralelo a la línea de tierra y aquí va a tener una inclinación. ¿Sale? Nada más me da una idea, porque con mis medidas yo lo puedo proyectar y no importa si inicio con el isométrico o con la Montea, simplemente recordemos cómo se proyecta y con eso ubicamos. Entonces nuevamente, este es de 4 centímetros mi isométrico, quiere decir que el punto A va a estar representado con una anchura de 3 centímetros, que llega más o menos aquí, y de ahí voy a tener un alejamiento de 3 centímetros. Recuerden, el alejamiento va hacia el plano horizontal y pues recuerden que las proyecciones isométricas van con un ángulo de 30 grados, entonces lo vamos a proyectar hacia acá. Aquí tengo la proyección horizontal del punto A, ¿ok? Después mido la altura, dice que la altura es de 2 centímetros, quiere decir que va a 90 grados hacia arriba y ahí voy a tener la proyección vertical del punto A. Entonces A'. Después tengo una anchura de 0.5 para el punto B y voy a tener un alejamiento de 1 centímetro. Un centímetro en donde yo voy a tener la proyección horizontal del punto B. Y de la misma forma voy a regresar para proyectar con la altura del punto B, que es 2 centímetros. ¿Sí? Y ahí voy a tener la proyección vertical del punto B. ¿Ok? Y nuevamente lo mismo. A minúscula con B minúscula. O sea, proyección horizontal de la recta AB. Y luego A' con B'. Proyección vertical de la recta AB. Ahora, estoy trabajando el isométrico. Quiere decir que aquí sí necesito representar la proyección en el espacio. Aquí sí la voy a ver, las mayúsculas. ¿Cómo las voy a sacar? Lo de siempre, ya sabemos. Si no, vayan a los videos anteriores. Pero simple y sencillamente, si aquí tengo mi alejamiento, de aquí saco la altura. Quiere decir que esta va paralela hacia este lado, con la altura. Y luego aquí tengo la altura, pues saco mi alejamiento. Entonces aquí donde se unen, ahí voy a tener la proyección vertical del punto A, o sea, A mayúscula. Después me voy con punto B, de la misma forma, saco la altura del alejamiento y saco la anchura, perdón, el alejamiento de la altura. Y aquí donde se unen, voy a tener la proyección vertical del punto B, o sea, B mayúscula. Y de la misma forma lo voy a unir para poder obtener la recta AB del espacio. ¿Sale? Y ahí está resuelto. Entonces, si se fijan,
ahí yo ya tengo el resultado de la recta AB en posición horizontal, tanto en isométrico como en montea. Entonces, ¿dónde veo reflejada que es horizontal? Pues aquí. Si se fijan, esta es paralela a la línea de tierra, esta es paralela a la línea de tierra, esta sería paralela a la línea de tierra. Al ser paralelo, quiere decir que está en posición horizontal. No importaría cómo quedaría esta inclinación, ¿sí? De cierta manera, podríamos decir que esta recta puede quedar así, puede quedar así, puede quedar así, como sea. Pero mientras esté paralelo a la línea de tierra en el plano vertical, quiere decir que es una posición horizontal. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente caso. El siguiente caso me indica que es una recta frontal. Quiere decir que la voy a estar viendo de frente. ¿Sale? Entonces, vamos a analizar sus medidas. Ya saben, con las medidas es importante analizarlos para poder entender un poco lo que vamos a desarrollar. Entonces, si yo observo mis medidas, me puedo dar cuenta que ahora lo que es igual es el alejamiento, ¿sí? Quiere decir que del punto A y del punto B se van a desprender de la línea de tierra a la misma distancia. Al tenerla a la misma distancia quiere decir que la voy a ver completamente frontal, o sea, paralelo a la línea de tierra, pero en el plano horizontal, al contrario de esta. Esta la veíamos en el plano vertical, paralelo a la línea de tierra. Pues esta la vamos a ver paralelo a la línea de tierra, pero en el plano horizontal. ¿Ok? Entonces empezamos con las proyecciones. Nuevamente, punto A tiene 3 centímetros de anchura. Quiere decir que también va a quedar más o menos ahí. Déjenme acercar un poquito más. Ahora, de alejamiento tiene 2.5. Quiere decir que voy a proyectar hacia abajo. Aquí 2.5, en donde tengo la proyección horizontal del punto A. Dejen anotarlo. A minúscula, ¿ok? Después dice que tiene de altura 0.5. Proyecto hacia arriba, 0.5. Y aquí voy a anotar la proyección vertical del punto A, o sea, A'. ¿Ok? Ahora me voy con B. La anchura es de 0.5. Nuevamente quedaría por aquí. La altura, perdón, el alejamiento sería de 2.5. Quiere decir que va a tener el mismo alejamiento del punto A, en donde voy a tener la proyección horizontal del punto B. ¿Ok? O sea, B minúscula. Después voy a tener una altura de 3 centímetros. Entonces saco la altura de 3 centímetros, en donde voy a tener la proyección vertical del punto B. O sea, B'. ¿Sale? Teniendo la ubicación del punto A y del punto B, pues saco la proyección de la recta. Entonces la recta horizontal estaría uniendo A minúscula con B minúscula. O sea, proyección horizontal de la recta AB. Y la recta vertical uniendo A' con B'. O sea, proyección vertical de la recta AB. ¿Ok? Y ahí tendría la proyección. Entonces, si se fijan, fue al contrario de esta. Esta es paralela en el plano vertical, esta va a ser paralela en el plano horizontal. Quiere decir que aquí la voy a ver completamente de frente. ¿Sale? Ahora vamos a ver el isométrico. En el isométrico, de la misma forma, pues ya tengo reflejado cómo va a quedar la paralela. Y entonces ya tengo una idea de cómo va a quedar, pero pues obviamente necesito hacer sus respectivas proyecciones. ¿Cómo se proyecta? Nuevamente, punto A, 3 centímetros de anchura, más o menos aquí. Un alejamiento de 2.5, pues viene la proyección de 2.5, en donde voy a tener la proyección horizontal del punto A, o sea, A minúscula. Después hago la proyección vertical, que serían 0.5 de altura. Y ahí voy a tener proyección vertical del punto A, o sea, A'. Y después, nuevamente, puedo sacar de una vez la del espacio, en donde ya sabemos que del alejamiento saco la altura y de la altura saco el alejamiento. Donde se crucen, pues ahí tengo la proyección del espacio del punto A, o sea, A mayúscula. Ahora me voy con B. Saco la anchura de 0.5. Después un alejamiento de 2.5, que recuerden que pues va a ser el mismo que tengo aquí, en donde voy a tener la proyección horizontal del punto B. Después tengo la altura de 3, en donde voy a tener la proyección vertical del punto B'. Y con eso ya saco del alejamiento, saco la altura
y de la altura saco el alejamiento. Entonces, donde se crucen, voy a tener la proyección del espacio del punto B. ¿Ok? Ahora sí ya puedo unir mis rectas, en donde en el plano horizontal tengo la recta, la proyección horizontal de la recta AB, y en el plano vertical la proyección vertical de la recta AB, y en el espacio la proyección del espacio de la recta AB. ¿Ok? Y pues ahí está el resultado de la segunda recta del segundo caso, en donde la recta es frontal. Lo estoy viendo completamente de frente. Nos vamos al siguiente caso, recta vertical. Entonces, mis medidas, ¿qué me dicen? ¿Qué me indican? Bueno, pues si se fijan, aquí voy a tener tanto la anchura como el alejamiento con la misma medida. ¿Sí? Entonces, quiere decir que se va a desprender de donde mismo y la voy a tener de una posición frontal, pero como tiene la misma anchura, va a estar completamente vertical. Ahí es donde cambia con respecto a la frontal. La frontal la puedo ver en cualquier ángulo de inclinación, pero la vertical pues tiene que estar completamente vertical, o sea, a 90 grados con respecto al plano de proyección horizontal. Vamos a proyectarla. Entonces me dice que el punto A tiene 2 centímetros de anchura, quiere decir que quedaría aquí al centro. De alejamiento tiene 2.5, a que sea la proyección hasta 2.5, en donde voy a tener la proyección horizontal del punto A, o sea, A', perdón, A minúscula. Después voy a hacer la proyección de altura, en donde tiene 0.5 de altura. Proyecto hacia arriba, 0.5, donde voy a tener la proyección vertical del punto A, o sea, A'. Me voy con punto B. El punto B dice que tiene 2 centímetros de anchura. Quiere decir que va a salir de donde mismo. Y tiene 2,50 de alejamiento. Quiere decir que va a llegar donde mismo. Entonces, aquí en este mismo punto voy a tener el punto B. ¿Ok? La proyección horizontal del punto B. Ahora, de altura me dice que tengo 3 centímetros. Quiere decir que de aquí voy a partir a medir 3 centímetros. Recuerden, es de la línea de tierra. ¿Sí? De aquí es donde yo voy a elevar mi altura. No del punto A'. No, desde la línea de tierra. No cometan ese error. Entonces quiere decir que desde aquí voy a medir hacia arriba los 3 centímetros. Obviamente por la misma trayectoria. ¿Sale? Entonces acá arriba pues ya voy a tener el punto, la proyección vertical del punto B, que en este caso pues sería B'. Entonces, ¿dónde se ve reflejada la recta? Pues en el plano horizontal no voy a ver reflejada la recta, voy a ver solamente un punto. ¿Por qué? Porque quedaron alineados, en donde el punto A está abajo y el punto B está arriba, pero como están completamente verticales, yo los veo unidos en un solo punto. ¿Ok? Entonces este solamente queda así, marcado el punto. Y en el AB del plano vertical o la vista frontal, pues ahí sí hay que unirlo, en donde la recta AB va a quedar de esta forma, completamente vertical. ¿Sale? Y así es como quedaría la representación en montea de la recta vertical. Entonces, ¿cómo sería en el espacio? Bueno, pues vamos a sacarlo, ya saben, pueden repasar los pasos de cómo proyectarlo, pero aquí pues ya nos vamos a proyectar. Entonces, punto A, 2 centímetros de anchura. Después tengo un alejamiento de 2.5, pues quiere decir que vengo para acá. Y ahí voy a tener la proyección horizontal del punto A, o sea, A minúscula. Después dice que tiene una altura de 0.5, quiere decir que hacia arriba voy a proyectar 0.5 y ahí voy a tener la proyección vertical del punto A, o sea, A'. ¿Ok? De ahí saco la del espacio, pues nuevamente quiere decir que de mi alejamiento saco su altura y de la altura saco el alejamiento. Donde crucen, ahí voy a tener la proyección vertical del punto A, o sea, A mayúscula. ¿Ok? Me voy con el punto B. Dice que tiene una anchura de 2 centímetros. Va a partir de donde mismo. Tiene un alejamiento de 2.5. Quiere decir que va a quedar donde mismo. Entonces en este punto también tendría la proyección horizontal del punto B, o sea, B minúscula. Después de altura es lo que varía. Vamos a tener 3 centímetros. Quiere decir que desde la línea de tierra voy a medir los 3 centímetros hasta donde va a quedar la proyección vertical del punto B, o sea, B'. ¿Sale? Teniendo estas proyecciones, a falta sacarla del espacio, de la B. ¿Sí? Ya saben, del alejamiento saco la altura.
Y de la altura saco el alejamiento. Entonces donde crucen, ahí voy a tener el punto B mayúscula, que es la proyección del espacio del punto B. Y pues nuevamente, en el plano horizontal no se refleja nada más que en un punto. En el plano vertical se une A' con B' para reflejar lo que es la proyección vertical de la recta AB. Y en el espacio AB mayúscula también, donde reflejamos la posición de la recta AB en el espacio. Entonces así es como quedaría. Si se fijan, por eso queda un punto. Es una recta que está suspendida en el espacio y lo estamos viendo de arriba hacia abajo. Entonces lo veo reflejado en un solo punto. Y de manera frontal sí veo la recta completa, ¿ok? Pero de manera vertical. Vamos con el último caso. En este caso es una recta de punta. ¿Qué es lo que detecto en sus medidas? Bueno, aquí puedo ver que tanto la anchura como la altura son las mismas. Quiere decir que la recta va a estar paralelo a la línea de tierra, ¿sí? O sea que va a tener una posición horizontal. Pero entonces, ¿por qué de punta? Ah, porque como tiene la misma anchura, lo vamos a ver completamente de frente, ¿sí? Horizontal y completamente de frente, pues voy a ver solamente un punto. Lo mismo que veíamos acá. En donde si se fijan, aquí yo estoy viendo el punto en el plano horizontal porque lo veo vertical. Pero en este caso lo voy a ver el punto en el plano vertical. Entonces puedo hacerle como de punta porque la estoy viendo de punta la recta. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo quedaría. Dice que el punto A tiene una anchura de 2 centímetros. Tiene un alejamiento de 0.5. Quiere decir que va hacia abajo, 0.5, en donde tengo la proyección horizontal del punto A. O sea, A minúscula. Después tiene una altura de 2.5. Hacia arriba proyecto 2.5 en donde voy a tener la proyección vertical del punto A. Quiere decir A'. Después hago punto B. Anchura 2 centímetros desde donde mismo. Alejamiento 3 centímetros. Desde aquí va a partir. Y voy a tener la proyección horizontal del punto B. O sea, B minúscula. Y de altura 250 quiere decir que es la misma. Entonces en este mismo punto voy a tener la proyección vertical del punto B. O sea, B'. Entonces, proyección horizontal de la recta. Aquí está la unión de A con B. Esta línea me va a representar la posición horizontal de la recta AB. Y proyección vertical de la recta, pues en este caso queda en un punto. Porque lo estoy viendo completamente de frente. Entonces es similar a esto, pero esto lo veo vertical desde arriba hacia abajo en un punto y esto lo veo horizontal desde enfrente en una vista frontal en un punto. Por eso recta de punta. Vamos a ver cómo se va a reflejar en el isométrico. Entonces aquí lo tenemos. En el isométrico, pues de la misma forma vamos a empezar a proyectar. Entonces aquí está. Ya analizamos sus medidas, ya tienen una idea de cómo va a quedar. Hacemos sus proyecciones. Punto A dice que 2 centímetros de anchura. Aquí lo tenemos. Y tiene un alejamiento de 0.5. Entonces sacamos 0.5 en donde voy a tener la proyección horizontal del punto A. O sea, A minúscula. Después dice que tiene una altura de 2.5. Vamos a proyectar desde la línea de tierra 2.5 en donde voy a tener la proyección vertical del punto A. O sea, A'. Y de ahí sacamos la del espacio. Ya sabemos, del alejamiento saco la altura y de la altura saco el alejamiento. Ahí donde crucen voy a tener la posición del espacio del punto A. O sea, A mayúscula. Después voy a irme con B, 2 centímetros de anchura y 3 centímetros de alejamiento. Quiere decir que de aquí mismo voy a tener 3 centímetros en donde voy a ubicar la posición horizontal del punto B. O sea, B minúscula. Después dice que de altura 250 queda donde mismo, entonces aquí mismo voy a tener la proyección vertical del punto B, o sea, B'. Y de ahí sacaré la del espacio, que en este caso, nuevamente lo que siempre les digo, desde el alejamiento sacamos la altura y desde la altura sacamos el alejamiento. Donde se crucen, ahí voy a tener punto B del espacio, o sea, B mayúscula. Y pues ya sabemos que en planta esto es lo que queda unido. En el alzado pues simplemente va a quedar en un punto y en el espacio va a quedar reflejado aquí, en esta posición. ¿Sale? Entonces si se fijan, por eso de punta. Lo estoy viendo completamente de frente. Recuerden que mi vista es así. Y pues básicamente estoy viendo la punta de la recta y en planta veo la recta completa. ¿Sale? Entonces,
Pues básicamente así es como quedaría la lámina resuelta. Si se fijan, ahí están las posiciones de cada una de las rectas. Pero ahora vamos a pasar a ver cada uno de los casos ya en limpio y hacer un repaso de cómo se proyectó y cómo nos va a quedar el ejercicio. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente lámina. Muy bien, entonces aquí tenemos el primer caso, lo que es la recta horizontal. Ya sabemos, aquí estaban sus medidas en donde detectamos, lo primero es que las alturas estaban con la misma altura, la misma medida, ¿sí? Entonces eso nos daba una idea. Si nosotros vemos nuestras proyecciones, pues básicamente eso es lo que yo tengo. Si se fijan, la proyección que yo tengo aquí es una que es paralela a la línea de tierra. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida tanto el punto A como el punto B. ¿Ok? Y los alejamientos son los que variaban. Aquí tengo mayor alejamiento que el punto B. Entonces la posición que me dio aquí, pues básicamente es una posición horizontal porque es paralela a la línea de tierra. Quiere decir que es paralelo al piso. Aquí yo tengo esta inclinación. Pero lo que me representa que es horizontal, pues es que es paralelo al piso. Entonces esta línea no importa si yo la pongo así, si yo la pongo así, si yo la pongo así. No importa. Mientras tenga la misma altura cada uno de los puntos, pues eso va a reflejar que es paralelo al piso, que es una recta horizontal. Y pues aquí está en su proyección del espacio, en donde de la misma forma, pues ya podemos observar que cada uno de los puntos pues están proyectados con sus respectivas medidas, anchura, alejamiento y altura, y la ubicación del espacio, que ya sabemos que simplemente complementamos las medidas para obtener las mayúsculas que son los puntos del espacio. Y aquí podemos observar entonces cómo queda la proyección horizontal de la recta AB, la proyección vertical de la recta AB y la proyección del espacio de la recta AB. Entonces, nuevamente visualicen en donde ustedes pueden ver esta vista completamente de frente para reflejar esta recta y la vista en planta para reflejar esta recta. ¿Ok? Entonces, pues básicamente este sería el resultado. Este sería ya en limpio el ejercicio de la primera recta, que es la recta horizontal. ¿Ok? Entonces pasamos al segundo caso para poder revisar el siguiente ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos el segundo caso, que es el de la recta frontal. ¿Qué era lo principal que podíamos observar con respecto a sus medidas? Pues que en este caso los alejamientos eran los que tenían la misma distancia, la misma medida. Entonces, al tener la misma medida, eso nos está diciendo que va a ir paralelo a la línea de tierra, pero en este caso en el plano horizontal, ¿sí? Ahora, ya viendo su proyección, pues aquí la tenemos, en donde en la montea podemos ver que lo paralelo lo tenemos reflejado aquí. Al proyectar los alejamientos, esto queda paralelo a la línea de tierra, ¿sí? Al quedar paralelo, nos está reflejando que cuando yo observe la recta, pues la voy a ver completamente de frente. Y la posición en el plano vertical de alturas, pues en este caso me da esta medida, esta posición, estas medidas de altura. Pero lo mismo que les comentaba en el anterior, no importa las alturas que yo pueda tener aquí, no importa si la recta quede así o quede así o quede así, no importa, mientras esta sea paralela a la línea de tierra, quiere decir que la estoy observando de manera frontal, completamente de frente. ¿Sale? Entonces aquí lo importante pues nuevamente es lo paralelo que me quede aquí. Ahora, en el isométrico pues aquí tenemos el resultado, en donde de la misma forma aquí tenemos la proyección horizontal de la recta AB, que ya dijimos es paralela a cada uno al plano de proyección vertical, o sea que lo vemos reflejado paralelo a la línea de tierra. La altura, pues esta es la que tenemos de cada uno de los puntos que nos ayudan también a obtener la del espacio, ya sabemos, completando la altura y completando el alejamiento. ¿Sale? Entonces, pues básicamente así es como nos quedan. De la misma forma, no importa qué posición tenga la recta aquí, si este es paralelo a la línea de tierra, quiere decir que esta recta yo la estoy viendo completamente frontal. Y hagan el análisis, si se fijan, si yo lo veo de frente, pues estoy viendo esta línea, que es lo que veo acá. Y si lo veo desde arriba, pues yo estoy viendo la recta esta. Aunque, pues obviamente esta dimensión es distinta a la que yo tengo aquí en la realidad. ¿Por qué? Por la inclinación que tiene. ¿Sale? Entonces es importante que vayan analizando cada uno de estos aspectos que se van a estar ocupando en los siguientes ejercicios. ¿Ok? Entonces, pues esta es la recta frontal, precisamente porque lo estoy viendo completamente frontal. Pasamos al siguiente caso,
que es la recta vertical. Entonces vamos a ver la siguiente lámina. Muy bien, entonces aquí tenemos la recta vertical. Nuevamente, ¿qué es lo que observábamos en las medidas? Recuerden que si ustedes analizan las medidas y entienden la posición del elemento solamente al ver a las medidas, que visualmente o mentalmente lo visualicen, con eso ya tienen hecho el ejercicio. Es mucho más fácil entenderlo que si solamente empiezo a proyectar puntos a como caiga. Entonces, lo que les decía, en este caso, pues yo tengo tanto la anchura como el alejamiento con las mismas dimensiones, ¿sí? ¿Esto qué nos daba a entender? Pues primero que nada, que si yo tenía la anchura, quiere decir que van a partir de donde mismo. Pero si tenía el alejamiento igual, quiere decir que iba a ser completamente frontal, ¿sí? Y pues la posición que me van a dar las alturas, pues va a ser vertical, ¿sí? Ya lo veremos en su momento, pero básicamente lo importante es esto. Al tenerlo así, quiere decir que me está dando una posición frontal, ¿ok? Entonces ya lo vemos en el ejercicio de cómo nos quedaba. Aquí podemos ver la montea, en donde pues de la misma forma, después de proyectar, nos dábamos cuenta que la anchura que teníamos era la misma, ¿sí? De aquí iban a partir los dos puntos, tanto el punto A como el punto B. Y en su proyección horizontal, pues los dos me quedaban aquí. ¿Por qué? Porque tenían el mismo alejamiento. Al tener el mismo alejamiento, pues los dos se ubicaban en el mismo punto. ¿Qué es lo que nos decía? Pues que aquí no tenía reflejada una recta como tal, sino que solamente veía un punto, ¿sí? Y en la altura, pues eso sí variaban. Aquí está el punto A, aquí está el punto B. Entonces, ¿qué es lo que nos daba a entender? Pues que tengo la recta aquí vertical, porque está en el plano vertical, quiere decir que tiene diferentes alturas, está en una posición vertical. Y al quedar paralelo a la línea de tierra, o sea, quiere decir que es una vista frontal. Y eso me está dando que como está a 90 grados, pues quiere decir que es una recta vertical. O sea, está en posición frontal, podríamos entenderlo así, pero al estar en 90 grados se le conoce como recta vertical. ¿Ok? Si tuviera alguna inclinación, pues es simplemente recta frontal. ¿Sale? Entonces vamos a ver en el isométrico cómo quedaba. Bueno, pues aquí está resuelto. Si se fijan, de la misma forma, ya teníamos la proyección que decíamos que era igual. Y pues en este caso aquí tengo el punto donde tengo la proyección horizontal del punto A y la proyección horizontal del punto B. En las alturas, pues aquí les tengo reflejados proyección vertical del punto A y proyección vertical del punto B que me daba esta recta. Y en el espacio, pues de la misma forma, proyección vertical del punto, perdón, proyección del espacio del punto A y proyección del espacio del punto B, lo cual me daba esta recta. ¿Sale? Entonces, al tener esas dos rectas, nuevamente puedo entender la vista que tengo de cada uno de los planos. Recuerden, mi vista frontal pues es en este sentido. Quiere decir que yo estoy viendo de manera frontal la recta AB, ¿sí? Y es lo que yo tengo reflejado aquí. Y en la vista en planta pues lo estoy viendo desde arriba. Quiere decir que aquí yo veo este punto y sigo y veo este otro punto. Pero los dos están alineados porque esta está a 90 grados y mi vista es ortogonal, acuérdense exactamente también a 90 grados. ¿Sale? Entonces esa sería la recta que estaría en una posición vertical. ¿Ok? Entonces vamos a ver el último caso que es la recta de punta. ¿Sale? Entonces pasamos a la siguiente lámina. Ok, entonces aquí tenemos la última lámina, el último caso de la posición de la recta. En este caso era una posición de punta. ¿Por qué se le denominaba de punta? Bueno, pues vamos a entender, a recordar. Primero que nada, en mis medidas yo notaba que tanto la anchura como la altura son las mismas, ¿sí? Tienen la misma dimensión. Entonces quiere decir que van a partir de donde mismo, pero ahora no va a estar paralelo al plano vertical, sino que va a estar paralelo al plano horizontal. Entonces la recta es una posición horizontal o está en posición horizontal. Pero ¿por qué de punta entonces? Porque por su posición y sus alejamientos lo vamos a ver completamente de frente, pero en una punta. Por eso se le denomina de punta. De la misma forma, si tuviera algún ángulo, pues sería horizontal. Pero en este caso que no tiene un ángulo que está a 90 grados con su respectiva proyección, pues es una posición de punta, o conocida por lo menos de esa forma. Entonces aquí está. Ya sabemos, la anchura era la misma para los dos puntos y los alejamientos en este caso variaban. Aquí tengo punto A, acá tengo punto B. Pero en las alturas los dos tenían lo mismo, quedaban donde mismo. Entonces, eso nos estaba dando la idea de que esta es horizontal, o sea, paralela a la línea de tierra.
Solamente que en este caso, estaba completamente de frente, de punta la recta. Acuérdense que yo veo desde aquí, pues veo el punto y está alineado con el otro punto. ¿Sale? Por eso en el plano vertical yo estoy viendo exactamente un punto. Y en el plano horizontal, pues sí reflejo toda la recta. Entonces, si esta tuviera una inclinación, pues ya sería una recta horizontal y punto. Pero como en este caso se refleja en un punto, pues quiere decir que es la recta de punta. En el isométrico, aquí lo podemos ver, pues básicamente sucede lo mismo, en donde pues mi recta horizontal quedó aquí, la proyección horizontal de la recta AB aquí está, la proyección de la recta AB, la proyección vertical, pues está aquí, ¿sí? En donde yo puedo identificar que se encuentra básicamente vista desde un punto. Y en el espacio, pues aquí está la recta AB del espacio. Entonces, nuevamente, analícenlo. Si yo lo veo de frente, ¿qué es lo que veo? Pues estoy viendo desde aquí y este alineado acá. Por eso se refleja en un solo punto, ¿sí? Y en planta, pues yo lo estoy viendo desde arriba hacia abajo, la cual veo toda la recta de una manera horizontal, pero en este caso perpendicular al plano de proyección. Entonces por eso estoy reflejando completamente la recta. ¿Sale? Y pues entonces esos serían los dos casos en los que estaríamos trabajando de este tipo de recta y los otros dos casos que estuvimos viendo de la frontal y vertical. ¿Sale? Entonces pues sería todo por la clase de hoy. Si se fijan, es muy sencillo identificarlos, solamente recordemos y que no olvidemos la proyección de cada uno de los puntos y con eso nos va a dar la posición exacta de la recta. ¿Sale? Ya teniéndola proyectada, pues ya lo podemos entender. ¿Ok? Entonces, pues esto es todo. Si tienen alguna duda, ya saben, mándenme un comentario. Yo con gusto se los respondo. ¿Sale? Y les recuerdo que se suscriban al canal para que estén recibiendo las actualizaciones de los videos o lo que vaya subiendo. Entonces, pues es todo por la clase de hoy. Cuídense, nos vemos pronto.